¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado profundo del dolor que experimentas, ya sea en tu cuerpo o en tu espíritu? En medio de nuestras vidas agitadas, el dolor puede parecer simplemente una molestia que buscamos evitar a toda costa. Sin embargo, la realidad es que, muchas veces, el dolor no es solo una experiencia humana inevitable, sino también una herramienta poderosa que Dios utiliza para llamar nuestra atención y guiarnos hacia un propósito mayor. En este capítulo exploraremos cómo el dolor puede convertirse en una señal divina, un lenguaje a través del cual Dios comunica su voluntad y su amor por nosotros. Primero, necesitamos reflexionar sobre una verdad fundamental. Dios no permite el dolor sin un propósito. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres de fe que atravesaron momentos de gran sufrimiento. Pero en cada uno de esos momentos, Dios estaba obrando algo más profundo. Pensemos en el caso de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Su dolor no solo lo moldeó como persona, sino que también lo preparó para cumplir un papel crucial en el plan de Dios: salvar a su familia y a una nación. Entera del hambre, Génesis 50:20. El primer paso para comprender el dolor como señal divina es aceptar que Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Como lo expresa Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro sufrimiento, aunque doloroso en el momento, puede ser parte de un cuadro mayor que no alcanzamos a ver completamente. Una pregunta que surge frecuentemente en momentos de dolor es: ¿por qué a mí? Esta es una pregunta válida y humana, pero es importante reformularla desde una perspectiva espiritual. Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de este dolor? Esta actitud de humildad y búsqueda nos abre a la posibilidad de que el sufrimiento no sea en vano. Es aquí donde el dolor empieza a transformarse en una experiencia de crecimiento espiritual. En segundo lugar, debemos entender que el dolor puede ser una llamada de atención divina para corregir el rumbo de nuestras vidas. Tal como un padre disciplina a su hijo porque lo ama, Dios a veces permite que enfrentemos dificultades para corregirnos y llevarnos de vuelta a su camino. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Este tipo de dolor, aunque difícil, es una expresión del profundo amor de Dios por nosotros. Tomemos un momento para reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Hay áreas en las que hemos estado ignorando la voz de Dios? Quizás el ruido de nuestras preocupaciones, ambiciones o distracciones nos ha impedido escuchar su suave susurro. El dolor puede ser ese grito que nos despierta y nos obliga a detenernos, a mirar hacia arriba y a buscarlo nuevamente. Es un recordatorio de nuestra dependencia de Él. Por otro lado, no todo dolor es una corrección. A veces, el dolor es una prueba de fe, un medio por el cual Dios purifica nuestro corazón y fortalece nuestra confianza en Él. En el libro de Job, vemos a un hombre justo que enfrenta sufrimientos inimaginables, no porque haya hecho algo malo, sino porque su fe estaba siendo probada. Al final, Job no solo es restaurado, sino que también tiene una comprensión más profunda de la soberanía y la bondad de Dios. Como declara en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es crucial, en estos momentos de prueba, recordar que nunca estamos solos. Dios camina con nosotros en medio de nuestro dolor. Salmos 34:18 promete: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta verdad debe ser un ancla para nuestra fe. Incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos confiar en el quién que está con nosotros, un Dios amoroso, compasivo y fiel.
Además de ser una llamada de atención o una prueba de fe, el dolor también puede ser una oportunidad para ministrar a otros. Cuando hemos experimentado el consuelo de Dios en nuestras propias pruebas, estamos mejor equipados para consolar a quienes están pasando por situaciones similares. Como lo expresa 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Finalmente, terminemos este capítulo con una invitación a reflexionar. ¿Estás dispuesto a ver tu dolor desde una nueva perspectiva? En lugar de resistirte o tratar de evitarlo, pide a Dios que te muestre lo que quiere enseñarte a través de él. Permítete ser moldeado por él, sabiendo que su plan para ti es bueno, aun cuando el camino sea difícil. Al avanzar al próximo capítulo, exploraremos cómo distinguir entre el dolor físico y el espiritual, y cómo ambos están entrelazados en nuestra jornada hacia la sanación y el propósito divino. Continuemos juntos este viaje de fe, descubriendo las señales de Dios en medio del dolor. El cuerpo y el espíritu son componentes intrínsecos de nuestra existencia, diseñados por Dios para operar en armonía. Sin embargo, en este mundo caído, ambos pueden experimentar dolor, y aprender a diferenciar entre el dolor físico y el espiritual no solo nos ayuda a enfrentarlo, sino que también nos guía hacia las soluciones que Dios ha provisto para cada uno. Mientras que el dolor físico afecta al cuerpo, tocando los músculos, los huesos, los nervios y a veces limitando nuestra movilidad, el dolor espiritual opera en un nivel más profundo, enraizándose en el alma, el corazón y nuestras emociones más íntimas. El dolor físico, aunque tangible, es un recordatorio de nuestra fragilidad humana. Nos recuerda que, aunque fuimos hechos maravillosamente por Dios, no somos inmunes a las enfermedades, las lesiones o el desgaste natural de la vida. Cuando nuestro cuerpo sufre, nos enfocamos en la necesidad de alivio inmediato, un medicamento, una terapia o incluso el simple descanso. Por otro lado, el dolor espiritual no puede ser tratado con un remedio tan evidente. Este tipo de sufrimiento proviene de heridas emocionales, decepciones profundas o una desconexión con Dios. Aunque invisibles a los ojos humanos, estas heridas pueden ser igual de debilitantes, afectando nuestra perspectiva de la vida y la forma en que nos relacionamos con los demás. Pensemos por un momento en la historia de Job. Job enfrentó un dolor físico extremo. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y su sufrimiento era evidente para todos los que lo rodeaban. Pero detrás de su aflicción física también había un profundo dolor espiritual. Job se sentía abandonado, incomprendido e incluso cuestionó los propósitos de Dios en medio de su sufrimiento. Este relato bíblico nos enseña que el dolor físico y el espiritual a menudo se entrelazan, pero también que Dios está presente en ambos. Él no ignora nuestras lágrimas ni minimiza nuestro sufrimiento, sea cual sea su origen. La diferencia más evidente entre estos dos tipos de dolor radica en cómo los percibimos y enfrentamos. El dolor físico generalmente tiene una causa identificable: un accidente, una enfermedad, una condición genética. Esto nos da una sensación de control, ya que sabemos qué debemos tratar, pero el dolor espiritual es más complejo. Puede surgir de una pérdida inesperada, una traición, un sentimiento de vacío o incluso una falta de propósito en la vida. Este tipo de dolor a menudo nos lleva a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está tratando de decirme Dios a través de esto? O incluso, ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios no solo reconoce estas diferencias, sino que también provee respuestas específicas para cada una. En Isaías 53:5 leemos: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Este versículo nos habla de una sanidad integral. Por sus llagas, Jesús llevó tanto nuestro dolor físico como espiritual, recordándonos que Él comprende profundamente ambas formas de sufrimiento y está dispuesto a caminar con nosotros en ellas. Es crucial entender que el dolor físico, aunque desgastante, tiene límites más claros. Con el tiempo, el cuerpo puede sanar o adaptarse, y las cicatrices físicas, aunque visibles, se convierten en recordatorios de lo que hemos superado. Sin embargo, el dolor espiritual puede ser más persistente y desafiante. Las heridas del alma pueden permanecer abiertas por años si no se abordan adecuadamente. Estas heridas pueden manifestarse como resentimiento, culpa o un sentimiento de inutilidad, y a menudo requieren una intervención divina para comenzar el proceso de sanación. Por ejemplo, una persona puede experimentar una enfermedad crónica y enfrentar un dolor físico constante, pero si ese dolor se combina con un sentimiento de desesperanza o una creencia de que Dios no escucha sus oraciones, el sufrimiento espiritual puede amplificar el impacto del físico. De igual manera, alguien que enfrenta una crisis espiritual, como sentirse lejos de Dios o cargado por el pecado, puede comenzar a experimentar síntomas físicos como insomnio, fatiga o falta de apetito. Esto nos muestra cómo ambos aspectos están profundamente conectados. Aquí es donde entra el poder de la oración y la comunión con Dios. Cuando enfrentamos el dolor físico, orar nos da fortaleza y nos recuerda que no estamos solos. Pero cuando enfrentamos el dolor espiritual, la oración se convierte en un puente hacia la sanación y la restauración. En Filipenses 4, 6, 7, se nos insta a no preocuparnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no elimina el dolor físico, ni hace desaparecer nuestras circunstancias, pero tiene el poder de calmar la tormenta interna que a menudo lo acompaña. En la práctica, diferenciar entre el dolor físico y el espiritual requiere introspección y disposición para escuchar tanto a nuestro cuerpo como a nuestra alma. A veces puede ser fácil ignorar el dolor espiritual porque no tiene una manifestación visible inmediata, pero ignorarlo puede llevarnos a un estado de agotamiento espiritual, donde incluso nuestras relaciones con los demás y con Dios se ven afectadas. Por el contrario, prestar atención a estas señales nos permite buscar ayuda antes de que las heridas se profundicen. Un aspecto fundamental para manejar ambos tipos de dolor es rodearnos de una comunidad de fe. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Compartir nuestras luchas con otros creyentes no solo nos alivia, sino que también nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada. A veces, Dios usa a otras personas como instrumentos de su amor y sanidad, trayendo palabras de ánimo o simplemente una presencia reconfortante en momentos de dolor. Finalmente, debemos recordar que ambos tipos de dolor tienen un propósito en el plan de Dios. Aunque no siempre entendemos por qué sufrimos, podemos confiar en que Él está obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El dolor, tanto físico como espiritual, no es simplemente una circunstancia desafortunada o un accidente en el camino de la vida. Es, en muchas ocasiones, un vehículo que Dios utiliza para captar nuestra atención, redirigirnos y revelarnos verdades profundas que de otra manera podríamos pasar por alto. Estas señales espirituales no siempre son claras al principio. A menudo se manifiestan en momentos de incertidumbre, cuando el alma busca respuestas que solo Dios puede proporcionar. Sin embargo, cuando prestamos atención, descubrimos que Dios siempre está hablando, incluso en medio de nuestras lágrimas y silencios más profundos.
Una de las formas más comunes en que Dios nos habla a través del dolor es despertando en nosotros un anhelo por su presencia. Cuando enfrentamos el sufrimiento, especialmente en su forma más intensa, nuestra alma comienza a clamar por algo más grande, algo eterno. Este clamor no es un accidente, es un recordatorio de que fuimos creados para una relación íntima con nuestro Creador. El salmista expresó este sentimiento de manera poderosa en el Salmo 42:1-2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En esos momentos de dolor, nuestra sed espiritual se intensifica, llevándonos a buscar a Dios con mayor urgencia. El dolor también puede ser una señal de que algo en nuestra vida necesita cambiar. En ocasiones, vivimos en un estado de complacencia espiritual, satisfechos con lo superficial y desconectados de las áreas profundas de nuestra alma. Dios permite el sufrimiento para revelarnos esas áreas que necesitan sanidad, purificación o transformación. Es como el oro que pasa por el fuego para ser refinado. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1:6-7: Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Estas pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y madure. Además, el dolor puede ser una forma en que Dios nos invita a confiar más en Él. Cuando todo parece estar fuera de nuestro control, cuando las soluciones humanas fallan y las respuestas no llegan, Dios nos llama a depositar nuestras cargas en sus manos. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino de fe. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En medio del dolor, aprendemos que Dios no solo es nuestro sanador, sino también nuestro guía y sostén. Otra señal espiritual que Dios nos envía a través del dolor es la oportunidad de desarrollar empatía y compasión por los demás. Cuando experimentamos el sufrimiento, somos capaces de comprender de manera más profunda las luchas de quienes nos rodean. Esto nos capacita para ser instrumentos de su amor y consuelo. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestro dolor entonces no es en vano, se convierte en un puente hacia el corazón de otros, permitiéndonos ministrarles con la misma gracia que hemos recibido. Es importante destacar que no todas las señales espirituales que recibimos a través del dolor son inmediatas o evidentes. A menudo, Dios trabaja en silencio, obrando detrás de escena para orquestar algo más grande de lo que podemos imaginar. Este es el caso de José, cuyo sufrimiento lo llevó de la esclavitud a la posición de segundo al mando en Egipto. Aunque sus circunstancias parecían desesperadas, Dios estaba utilizando cada paso de su dolor para cumplir su propósito. En Génesis 50:20, José declara: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. De la misma manera, Dios puede estar utilizando nuestro dolor actual para preparar el camino hacia una bendición mayor. A través del dolor, también aprendemos a depender del Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos da paz en medio de la tormenta. Romanos 8:26 nos asegura: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión divina es una de las mayores señales de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. El Espíritu Santo actúa como nuestro consolador, recordándonos las promesas de Dios y dándonos la fuerza para seguir adelante. Finalmente,
el dolor nos enseña a valorar las cosas eternas sobre las temporales. En un mundo que a menudo se enfoca en lo material y lo inmediato, el sufrimiento nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Como escribe Pablo en Filipenses 3, 20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta perspectiva eterna nos da esperanza y nos permite enfrentar el dolor con valentía, sabiendo que un día toda lágrima será enjugada y toda herida será sanada. En este viaje de fe, el dolor se convierte en un maestro, revelándonos las señales espirituales que Dios coloca en nuestro camino. Estas señales nos llaman a profundizar nuestra relación con Él, a reflexionar sobre nuestras vidas y a abrazar su propósito para nosotros. Aunque el proceso no siempre es fácil, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos hacia su perfecta voluntad. A menudo, cuando enfrentamos el dolor, nuestra primera reacción es buscar una salida rápida. Queremos respuestas inmediatas, alivio instantáneo y una resolución que nos devuelva al equilibrio. Sin embargo, en medio de nuestra urgencia, olvidamos una verdad profunda y transformadora. Dios no desperdicia ni un solo momento de sufrimiento en nuestras vidas. Cada experiencia de dolor, por más difícil que sea, contiene un propósito divino que apunta a nuestro crecimiento y transformación. Este no es un proceso fácil de aceptar, pero cuando permitimos que la perspectiva de Dios ilumine nuestro entendimiento, nos damos cuenta de que el dolor puede ser un terreno fértil donde florece la madurez espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron un sufrimiento inimaginable, pero cuyo dolor fue usado por Dios para cumplir un propósito mayor. Pensemos en la vida de José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, su vida parecía marcada por la injusticia y el abandono. Pero al final, José pudo reconocer que Dios había usado su sufrimiento para preservar a muchas vidas. En Génesis 50:20, José dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este testimonio nos recuerda que, aunque no siempre entendemos el por qué, detrás del dolor podemos confiar en el para qué que Dios está orquestando. El propósito del dolor no es destruirnos, sino refinarnos. En 1 Pedro 1:6-7 se nos habla de cómo las pruebas purifican nuestra fe, comparándola con el oro que pasa por el fuego. Este proceso de refinamiento no es cómodo ni inmediato, pero produce una fe genuina, más preciosa que cualquier riqueza terrenal. A través del sufrimiento, Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Nos enseña a depender de Él, a buscar su rostro en momentos de desesperación y a desarrollar un carácter conforme al de Cristo. En este camino de transformación, el dolor también nos acerca al corazón de Dios. Es en nuestras debilidades y quebrantamientos donde experimentamos su consuelo de manera más profunda. Como lo menciona el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En esos momentos de oscuridad, Dios no está distante ni indiferente. Su presencia es palpable y su gracia nos sostiene. Es en este encuentro con su amor que somos transformados, porque el dolor nos obliga a soltar nuestras propias fuerzas y a descansar completamente en su poder. Además, el dolor nos transforma al redirigir nuestras prioridades. Nos obliga a detenernos y evaluar qué es lo verdaderamente importante. Muchas veces, en nuestra comodidad, nos desviamos de lo eterno y nos enfocamos en lo temporal. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas, somos recordados de la fragilidad
de la vida y de la necesidad de anclar nuestra esperanza en Dios. Esta reevaluación no solo nos lleva a una relación más profunda con Él, sino que también nos permite alinear nuestras vidas con su propósito. Es una oportunidad para dejar atrás el egoísmo, el orgullo y el control, y abrazar una vida guiada por su voluntad. En este proceso de transformación, también aprendemos a mirar el sufrimiento desde una perspectiva de compasión hacia los demás. Nuestro propio dolor nos equipa para ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que enfrentan luchas similares. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Cada herida, cada lágrima y cada lucha se convierten en herramientas que Dios utiliza para su gloria y para el beneficio de otros. Esto nos enseña que nuestro sufrimiento no es solo acerca de nosotros, sino que tiene un impacto eterno en las vidas que nos rodean. La transformación que proviene del dolor también incluye un cambio en nuestra percepción de la gracia de Dios. Muchas veces, en nuestra autosuficiencia, olvidamos nuestra necesidad de su gracia. Sin embargo, el sufrimiento nos recuerda que somos incapaces de enfrentar las pruebas por nuestra cuenta. Nos lleva a clamar, como Pablo lo hizo en 2 Corintios 12:9, cuando escuchó la respuesta de Dios: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este reconocimiento nos lleva a depender completamente de su gracia, permitiéndonos experimentar su poder de una manera que nunca antes habíamos conocido. El dolor también nos transforma al revelarnos nuestra verdadera identidad en Cristo. En un mundo que constantemente define el valor basado en logros, posesiones o estatus, el sufrimiento nos despoja de estas ilusiones y nos recuerda que nuestro valor está en ser hijos e hijas de Dios. Esta revelación nos libera de las expectativas del mundo y nos ancla en la verdad de quienes somos en Él. Nos permite vivir con una confianza inquebrantable, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades, nuestra identidad y destino eterno están asegurados en Cristo. Finalmente, el propósito de Dios en el dolor es moldearnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28-29 nos asegura que todas las cosas, incluso el sufrimiento, trabajan para nuestro bien, porque el propósito final de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Este proceso puede ser doloroso, pero produce frutos eternos, un carácter más parecido al de Jesús, una fe más fuerte y una vida que refleja su gloria. En este camino de transformación, es crucial recordar que no estamos solos. Dios no solo camina con nosotros en el sufrimiento, sino que también utiliza cada momento para cumplir su propósito en nuestras vidas. Aunque no siempre podemos ver el panorama completo, podemos confiar en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. En el tejido de nuestras familias se entrelazan emociones, relaciones y decisiones que no solo afectan nuestra convivencia diaria, sino también nuestro bienestar espiritual. En muchas ocasiones, pasamos por alto que la lucha no siempre es visible. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo nos alerta sobre la naturaleza de la batalla, sino que también nos lleva a identificar las amenazas espirituales que pueden infiltrarse sutilmente en nuestras familias y poner en peligro nuestra unidad y fe. Uno de los mayores peligros espirituales es la división. La falta de comunicación, el orgullo y los resentimientos acumulados pueden ser puertas abiertas para que el enemigo siembre discordia entre los miembros de la familia. Esta división puede comenzar de manera casi imperceptible, con pequeñas discusiones o malentendidos que no se resuelven. Con el tiempo, estas heridas se convierten en brechas más profundas que afectan no solo nuestras relaciones entre nosotros, sino también nuestra relación con Dios. Jesús nos enseña en Marcos 3:25:
Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por lo tanto, debemos ser intencionales al proteger nuestra unidad familiar, buscando siempre la reconciliación y la gracia en nuestras interacciones. Otra amenaza común es la influencia de valores contrarios a los principios bíblicos. Vivimos en un mundo donde las distracciones y las filosofías de esta era intentan desplazar las verdades eternas de Dios. A menudo, estas influencias se introducen en nuestros hogares a través de los medios de comunicación, las redes sociales o incluso las amistades y círculos sociales. Estas ideologías pueden distorsionar nuestra percepción de lo que es correcto, causando que nuestros corazones y los de nuestra familia se enfríen hacia las cosas de Dios. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia subraya la importancia de proteger el ambiente espiritual de nuestro hogar, asegurándonos de que esté saturado de la presencia y la verdad de Dios. Además, no podemos ignorar el poder destructivo de las palabras. Las palabras que pronunciamos dentro de nuestra familia tienen el potencial de construir o destruir. Santiago 3, 5, 6 describe la lengua como un pequeño fuego capaz de incendiar un bosque entero. Cuando permitimos que palabras de crítica, ira o desánimo se conviertan en la norma dentro de nuestras conversaciones familiares, estamos abriendo la puerta a la desesperanza y el dolor. Por otro lado, palabras de afirmación, oración y edificación tienen el poder de cerrar las brechas espirituales y fortalecer el vínculo entre los miembros de la familia. La apatía espiritual es otra amenaza silenciosa pero peligrosa. Cuando nos volvemos complacientes en nuestra vida de fe y dejamos de buscar activamente a Dios como familia, permitimos que un vacío espiritual se forme. Este vacío puede llenarse rápidamente con dudas, inseguridades y tentaciones que alejan a nuestra familia del propósito de Dios. En Deuteronomio 6:7, Dios instruye a las familias a guardar su palabra en sus corazones y enseñarla diligentemente a sus hijos, hablando de ella en todo momento. Este mandato no solo nos llama a mantener viva nuestra fe, sino también a transmitirla activamente a la próxima generación, cultivando un legado espiritual que perdure. Las amenazas espirituales también pueden manifestarse en forma de hábitos y patrones negativos que se transmiten de generación en generación. Estos pueden incluir actitudes como el orgullo, el materialismo o incluso ciclos de abuso emocional. Aunque a menudo justificamos estas conductas como parte de nuestra naturaleza humana, debemos recordar que el poder de Dios puede romper cualquier cadena. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo nos asegura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que a través de la oración y la fe, podemos identificar y desmantelar cualquier influencia espiritual que intente perpetuar estos patrones en nuestras familias. Una amenaza más sutil, pero igualmente peligrosa, es la falta de oración. Cuando la oración deja de ser una prioridad en nuestras familias, estamos abandonando nuestra mayor arma contra las fuerzas espirituales de maldad. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también construye un muro de protección alrededor de nuestros hogares. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos asegura que donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Esto significa que como familia, cuando nos unimos en oración, estamos invocando el poder de Dios para intervenir en nuestras circunstancias y protegernos de cualquier ataque espiritual. Es importante mencionar que el enemigo también busca atacar nuestra identidad como familias en Cristo. A través de mentiras y acusaciones, intenta hacernos creer que somos insuficientes, indignos o incapaces de cumplir con los planes de Dios para nuestra familia. Sin embargo, debemos recordar que nuestra identidad no se define por nuestros fracasos, ni por las circunstancias que enfrentamos, sino por lo que Dios dice de nosotros. En Romanos 8:37 se nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad
nos da la confianza para resistir cualquier ataque y afirmar nuestra posición como hijos e hijas de Dios. Identificar estas amenazas espirituales no debe llenarnos de temor, sino motivarnos a estar alertas y preparados. Como familias, estamos llamadas a ser guardianes espirituales, intercediendo unos por otros y buscando la guía de Dios en cada decisión. Este proceso requiere disciplina, humildad y un compromiso renovado de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. A través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión constante con Dios, podemos discernir las estrategias del enemigo y contraatacarlas con la verdad de las Escrituras. En última instancia, la protección espiritual de nuestra familia comienza con un corazón dispuesto a buscar a Dios. Cuando nos rendimos a su voluntad y permitimos que su Espíritu Santo guíe nuestras acciones, Él nos capacita para identificar y enfrentar cualquier amenaza que intente infiltrarse en nuestros hogares. Aunque las batallas espirituales son reales y a veces intensas, podemos estar seguros de que no luchamos solos. Dios está con nosotros, dándonos las herramientas necesarias para proteger a nuestras familias y cumplir con su propósito eterno. La protección espiritual de nuestra familia no es una tarea que pueda tomarse a la ligera. Vivimos en un mundo donde los desafíos espirituales son constantes, pero Dios nos ha dado herramientas poderosas para enfrentarlos. Estas estrategias no solo fortalecen nuestro vínculo con el Señor, sino que también construyen un muro de protección alrededor de aquellos que amamos, permitiéndonos caminar en su propósito con confianza y fe inquebrantable. El primer paso hacia una defensa espiritual efectiva es reconocer la autoridad que tenemos en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este pasaje no solo nos recuerda la victoria que ya tenemos, sino que nos desafía a ejercer esa autoridad con valentía y determinación. Proteger a nuestra familia significa pararnos firmes en la verdad de Dios, declarando su palabra en cada área de nuestras vidas y rechazando cualquier mentira del enemigo que intente sembrar dudas o temor. La oración intercesora es una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. A través de la oración, no solo invitamos a Dios a intervenir en nuestras circunstancias, sino que también tomamos nuestra posición como guerreros espirituales. En Colosenses 4:2 se nos exhorta a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto implica un compromiso diario de presentar a nuestra familia delante de Dios, cubriéndolos con oraciones específicas y fervientes. Orar por protección, sabiduría y discernimiento para nuestros hijos, cónyuge y demás miembros de la familia crea un escudo espiritual que el enemigo no puede penetrar. Otra estrategia clave es la proclamación de la palabra de Dios sobre nuestro hogar. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que cuando declaramos las Escrituras con fe, estamos desatando el poder de Dios en nuestras vidas y circunstancias. Tomar tiempo para leer la Biblia en familia, meditar en sus promesas y declararlas en voz alta, fortalece nuestra fe colectiva y establece un fundamento sólido que resiste cualquier tormenta espiritual. La alabanza y la adoración también son herramientas espirituales poderosas. Cuando alabamos a Dios, estamos exaltando su grandeza y recordándonos a nosotros mismos que Él es soberano sobre todas las cosas. En 2 Crónicas 20:22 vemos cómo el pueblo de Israel obtuvo la victoria al alabar a Dios en medio de la batalla. De manera similar, cuando llenamos nuestro hogar con adoración, estamos estableciendo un ambiente donde la presencia de Dios reina, dejando sin espacio a cualquier influencia negativa. Cantar juntos, escuchar música cristiana y tener momentos dedicados a la adoración colectiva son maneras prácticas de invitar a Dios a habitar en medio de nosotros.
La unidad familiar es otro elemento esencial en nuestra estrategia espiritual. En Mateo 18, 19, 20, Jesús asegura que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Esto subraya la importancia de estar unidos no solo físicamente, sino también espiritualmente. Resolver conflictos, perdonar rápidamente y buscar la paz en nuestras relaciones fortalece nuestra unidad y cierra las puertas a cualquier ataque del enemigo. Una familia que permanece unida en amor y propósito es una fortaleza espiritual difícil de derribar. La disciplina espiritual es igualmente crucial. Establecer hábitos consistentes como la oración diaria, el estudio de la palabra y el ayuno fortalece nuestra fe y nos equipa para enfrentar cualquier desafío. El ayuno, en particular, tiene un poder transformador ya que nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la de Dios y a buscar su dirección con mayor claridad. En Mateo 6, 16, 18, Jesús habla del ayuno como una práctica esperada para sus seguidores, lo que indica su importancia en nuestra vida espiritual. Además, debemos ser vigilantes respecto a lo que permitimos entrar en nuestro hogar. Esto incluye no solo lo físico, como los objetos que elegimos tener, sino también lo intangible, como los valores y mensajes que consumimos a través de los medios de comunicación. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Esta guía nos ayuda a discernir lo que edifica nuestra fe y lo que podría ser una puerta abierta para el enemigo. Tomar decisiones conscientes sobre lo que vemos, escuchamos y leemos protege nuestra mente y corazón, así como los de nuestra familia. El servicio a Dios como familia también es una estrategia poderosa. Al involucrarnos juntos en actividades que glorifiquen a Dios, como servir en la iglesia, ayudar a los necesitados o compartir el Evangelio, estamos fortaleciendo nuestro vínculo y enfocándonos en su propósito. Este enfoque en lo eterno nos ayuda a mantener nuestras prioridades alineadas con las de Dios, evitando distracciones que puedan desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Finalmente, es fundamental confiar completamente en Dios y depender de su dirección en todo momento. Proverbios 3:5-6 nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esto implica rendir cada aspecto de nuestras vidas y familias a su voluntad, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Cuando confiamos en Dios, no solo descansamos en su paz, sino que también permitimos que su Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para proteger a nuestra familia de manera efectiva. Al implementar estas estrategias, estamos fortaleciendo no solo nuestra fe individual, sino también la fundación espiritual de nuestra familia. La batalla espiritual puede ser desafiante, pero al permanecer firmes en el Señor y usar las herramientas que Él nos ha dado, podemos tener la certeza de que estamos luchando desde una posición de victoria. Nuestra familia no solo será protegida, sino también transformada, convirtiéndose en un faro de luz y esperanza para aquellos que nos rodean. La sanación, ya sea física, emocional o espiritual, no es simplemente un proceso, es un viaje transformador que nos lleva a experimentar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, este camino está marcado por el dolor, por heridas profundas que parecen imposibles de superar. Sin embargo, cada paso que damos hacia la sanación está impregnado de fe, un ingrediente esencial que nos conecta directamente con el corazón de nuestro Padre Celestial. La fe no es solo la base de nuestra relación con Dios, sino también el puente que nos lleva a experimentar su poder sanador. En Hebreos 11:6, la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero más allá de agradarle, es la fe lo que activa su obra en nuestras vidas. Cuando decidimos confiar plenamente en Él, a pesar de las circunstancias, abrimos la puerta para que su Espíritu actúe en lo profundo de nuestras almas. La sanación comienza cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y ponemos
nuestra confianza en aquel que todo lo puede. El perdón, por otro lado, es un paso crucial en este camino hacia la restauración. Muchas veces, las heridas que cargamos no son visibles, pero están allí, escondidas en lo profundo de nuestro corazón, afectando nuestras emociones y nuestra perspectiva de la vida. El rencor, la ira y la falta de perdón son cadenas que nos atan, impidiéndonos avanzar hacia la libertad que Cristo nos ofrece. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos recuerda la importancia de perdonar, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas o cuando el dolor proviene de alguien cercano. Pero debemos recordar que el acto de perdonar no significa justificar las acciones de los demás, sino liberar nuestro corazón del peso que el resentimiento nos impone. Perdonar es un acto de obediencia, pero también un regalo para nosotros mismos. Cuando perdonamos, nos liberamos de la carga emocional que nos impide caminar en plenitud. Es un acto que no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también renueva nuestra comunión con Dios. La restauración que sigue al perdón es un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Joel 2:25 nos da una promesa increíble: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también restaura lo que hemos perdido, devolviendo propósito y significado a nuestras vidas. Sin embargo, este proceso requiere disposición de nuestra parte. Necesitamos estar abiertos a permitir que Dios trabaje en lo profundo de nuestras almas, sanando no solo lo visible, sino también aquellas áreas que hemos enterrado por miedo o vergüenza. En este viaje hacia la sanación, es esencial entender que no estamos solos. Dios nos acompaña en cada paso del camino y su Espíritu Santo nos guía con ternura y paciencia. Pero también nos rodea con una comunidad de fe, con hermanos y hermanas que caminan con nosotros, que oran por nosotros y que nos recuerdan las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. La sanación no es un viaje solitario, es un proceso que Dios diseña para que podamos experimentar su amor a través de aquellos que nos rodean. El camino hacia la sanación también nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito en Cristo. Las heridas que hemos experimentado, aunque dolorosas, no son en vano. Dios tiene el poder de transformar nuestro dolor en un testimonio, en una herramienta para ministrar a otros que atraviesan situaciones similares. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios usa nuestras cicatrices como evidencia de su obra redentora. Cada vez que compartimos nuestra historia, no solo glorificamos a Dios, sino que también sembramos esperanza en el corazón de quienes nos escuchan. Este acto de compartir nos ayuda a recordar que nuestras vidas tienen un propósito mayor, que nuestras luchas no nos definen y que Dios está escribiendo una historia de redención a través de nosotros. La restauración completa no significa que nunca más enfrentaremos dificultades o desafíos. Al contrario, es un recordatorio de que a pesar de las tormentas, Dios sigue siendo fiel. Él nos equipa con su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, para enfrentar cualquier situación que venga. En Filipenses 4:7 se nos promete esta paz, una que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Finalmente, el camino hacia la sanación nos lleva a una intimidad más profunda con Dios. En este proceso, aprendemos a depender completamente de Él, a buscar su rostro en cada momento y a descansar en su amor incondicional. La sanación es solo sobre superar el dolor, es sobre ser transformados por el amor de Dios, un amor que restaura, renueva y redime. A medida que recorremos este camino,
debemos recordar que cada paso, por pequeño que sea, es significativo. Cada momento de fe, cada acto de perdón, cada oración ofrecida, nos acerca más a la plenitud que Dios desea para nosotros. La sanación es un reflejo del carácter de Dios, de su misericordia y de su poder. Es una invitación a caminar en su luz, a experimentar su gracia y a ser testigos vivos de su bondad. En el corazón de cada ser humano hay un anhelo profundo de esperanza y paz. Este deseo no es una casualidad ni una simple emoción pasajera. Es una necesidad implantada en nuestras almas por el mismo Dios que nos invita a descansar en su promesa eterna. Al recorrer el camino del dolor, la sanación y la restauración, llegamos a un punto crucial: entender que Cristo es y siempre será nuestra única fuente verdadera de esperanza y paz. La promesa de esperanza que encontramos en Cristo no está condicionada por las circunstancias. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, su palabra nos recuerda que nuestra esperanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Romanos 8, 24, 25 nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta esperanza nos sostiene en los momentos más oscuros, cuando las respuestas parecen lejanas y el futuro incierto. La paz, por otro lado, es el regalo que Cristo nos deja como un recordatorio constante de su presencia. En Juan 14, 27, Jesús declaró: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama incondicionalmente. Es la paz que nos permite enfrentar cada día con valentía, confiando en que su plan es perfecto y su amor eterno. La esperanza y la paz no son conceptos abstractos, son realidades tangibles que transforman nuestras vidas. Cuando aceptamos la promesa de Cristo, nuestras perspectivas cambian. Comenzamos a ver el dolor como una oportunidad para crecer, las pruebas como un terreno fértil para la fe y las pérdidas como el inicio de algo nuevo en las manos del Creador. Es en este proceso de rendición que experimentamos la verdadera libertad, una libertad que no puede ser comprada ni sustituida. Sin embargo, estas promesas no solo son para ser entendidas, están diseñadas para ser vividas. Dios nos llama a vivir en esperanza, a caminar en paz y a reflejar su luz en cada aspecto de nuestras vidas. Esto significa confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos, y compartir su amor con aquellos que aún no han experimentado la profundidad de su gracia. Es un llamado a ser embajadores de su reino, llevando consuelo a los que lloran, ánimo a los desalentados y una palabra de fe a los que han perdido el rumbo. La esperanza en Cristo no es pasiva, es activa y transformadora. Nos impulsa a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a enfocarnos en las promesas eternas de Dios. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, un plan divino que trasciende nuestras limitaciones humanas. En 1 Pedro 1, 3, 4 se nos asegura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia celestial es nuestra garantía de que lo mejor aún está por venir. Aunque enfrentemos tribulaciones en este mundo, podemos caminar con confianza sabiendo que nuestra recompensa no es terrenal, sino eterna. Esta verdad nos da una perspectiva renovada, un enfoque que nos permite vivir con propósito y determinación, sabiendo que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios y acercarnos más a su corazón. La paz que Cristo ofrece también nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud diferente.
no es una paz frágil que se rompe ante la adversidad, sino una paz robusta que se fortalece en medio de las tormentas. Es la misma paz que permitió a los discípulos navegar en medio de la tempestad, sabiendo que Jesús estaba con ellos. Es la paz que nos permite descansar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Vivir en la promesa de esperanza y paz en Cristo no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando nuestra fe se convierte en un testimonio vivo, otros son atraídos por la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. Nuestro testimonio se convierte en una invitación para que otros también experimenten la gracia y el amor de Dios. Al final, todo se reduce a una elección. Dios nos ofrece su esperanza y su paz como un regalo, pero debemos decidir aceptarlo. Debemos decidir confiar en su promesa, rendirnos a su voluntad y caminar en su luz. No es un camino fácil, pero es un camino lleno de propósito y significado. Es un viaje que nos lleva a descubrir quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro lugar en su plan eterno. Mientras reflexionamos sobre la profundidad de estas promesas, es importante recordar que nuestra esperanza y paz no se basan en nuestra capacidad de controlar las circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que nos llamó. Dios es fiel y su palabra es verdadera. Cuando anclamos nuestras vidas en Él, encontramos una estabilidad que nada ni nadie puede quitar. Cristo nos llama a vivir en plenitud, a experimentar la vida abundante que prometió en Juan 10:10. Esta plenitud no se mide por los estándares del mundo, sino por la riqueza de nuestra relación con Él. Es una vida marcada por la paz que supera todo entendimiento, por una esperanza que nunca defrauda y por un gozo que trasciende las circunstancias. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a esta promesa. En un mundo lleno de caos y confusión, Cristo sigue siendo nuestra roca firme, nuestro refugio en tiempos de tormenta. Él nos invita a descansar en su presencia, a confiar en su amor y a caminar en su luz. Al cerrar este viaje de reflexión, que cada corazón pueda encontrar en Cristo la esperanza y la paz que tanto anhela, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su gracia y que cada día sea una oportunidad para acercarnos más a Él. La promesa de esperanza y paz en Cristo no solo es real, sino que está disponible para todos los que la buscan. Hoy es el día de tomar su mano, de dejar atrás el miedo y de abrazar la vida abundante que Él nos ofrece. Porque en Cristo encontramos todo lo que necesitamos: esperanza para el futuro, paz para el presente y amor eterno que nunca cambia. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y hogares, que su esperanza renueve sus fuerzas cada día y que su amor eterno les guíe en cada paso. Que Dios les bendiga abundantemente, les guarde en su gracia y les permita caminar siempre bajo su luz y propósito. Amén.